Pese que el estado actual del MCU está completamente inestable a diferencia de hace un par de años, realmente estos últimos años han estado haciendo cosas que realmente me agradan y creo que significativamente hablando es más probable que este universo se esté alzando muchísimo más veces argumentalmente hablando. Sí, su forma de construir su universo cada vez simplemente más complicada de construir fundamentalmente hablando, cosa que siempre ha sido un problema con toda esta clase de universos, especialmente en los cómics. Por eso muchas veces las historias intentan autorregularse para nuevas audiencias, al mismo tiempo siendo lo mejor que tenemos del universo de los cómics son cosas como la Crisis en Tierras Infinitas o universos aparte como el Ultimate, que ayuda a darle un aire fresco a este universo. Sí, en su debido momento hay cosas que es mejor olvidar. Este mismo ayudando a modernizar demasiados conceptos que veríamos después en las películas. Al ver Thunderbolts sentí muchas cosas realmente, simplemente encajaban demasiado bien y casi todo este producto se sintió como un aire fresco y la pondría hasta arriba de los mejores productos lanzados de Marvel hasta la fecha, abajo de Loki, Daredevil, etc. Que sí, en la balanza la cagada se realza. ¿Podríamos enfocarnos en estos personajes? Solo para momentos puntuales hablar de dónde vienen, como la película pudo tomar personajes que ya llegamos a conocer anteriormente y no solo redimirlos de maneras tan humanas, dándoles matices los cuales siempre estuvieron ahí, especialmente para Bucky y el US Agent. Estos individuos, estos antihéroes, cometieron una cantidad absurda de errores, haciendo claramente lo más lejos de héroes convencionales, pero justamente es todo lo que necesitamos, particularmente que la humanidad de estos personajes derroten entre comillas a The Void. Para mí simplemente es de las pocas veces que se siente ni siquiera justificado, se siente merecido, particularmente como un personaje como Bob, el personaje que es el único con el que nos podríamos identificar más, siendo para mí este puente es humano. Bob es el más humano de todos. Punto aparte, Bob que sea mayormente un chiste para mí no es un problema. De hecho, este producto es de los pocos que realmente me ha hecho reír más que muchas otras producciones incluso antes de Infinity War. Hablando de Infinity War, o sea, los Vengadores, no me malinterpreten, incluso Avengers, incluso casi a más de 14 años de esta funciona, por algo se está intentando usar hasta el hartazgo esta misma referencia a sí misma hasta el cansancio, no solo producto sino como fórmula. Curiosamente, Thunderbolts, pese a realmente hacer los nuevos Vengadores, no peca de ello. La película lo deja muy claro. Están demasiado lejos estos sujetos de ser, pues, ellos. Curiosamente, pese a ser un grupo el más popular de la actualidad, nunca se sintieron tan unidos como los Thunderbolts. Ni siquiera, pese a que repitieron la fórmula del Vengador más inestable con una Widow, ambas versiones, sigue funcionando más. Cabe aclarar que Hulk, dado a su problema con derechos con Paramount, muchas veces se autosabotearon por el mismo Marvel en películas, haciendo que el personaje, como Sentry, pudiera tener muchísima más profundidad en la película, cosa que es contraria en los cómics, Hulk siendo uno de los personajes para mí más profundos con alguna de las mejores historias. Vuelve que me desvío un poco. Misma fórmula, resultados muy diferentes. Estos dos individuos saben lo que es fallar, más que nadie, cosa que los Vengadores no experimentarían hasta Infinity War. Estos individuos, desde que se nos presentaron, ya eran poderosos. Claramente sabrían resolver sus propios traumas, porque crecieron algunos discretamente a lo largo del camino. Ellos no fueron como un Ultron, un cráneo rojo. Estos sujetos tienen matices, porque la mayoría de ellos no se les había dado una segunda oportunidad. Al tenerla, fueron empáticos. Más que eso, ellos no podrían hacer nada contra The Void, este mismo siendo una amenaza a nivel Vengadores. Lo vendieron como individuos capaces de percatarse que Bob, Sentry, The Void, realmente necesitaba ayuda. Ellos le dieron una segunda oportunidad porque fueron creando un vínculo con no solo eso, fueron capaces de verse a sí mismos, repasar trágicamente sus errores, se sintieron más reales con esos matices que los Vengadores. Espera, ¿qué? Retira tremenda jalada antes de que me linchen. Sí, vamos a repasar un poco más, a indagar un poquito más. Ambos productos no repitieron fórmula, o más bien no hicieron un Vengadores 2.0, pese a ser los nuevos Vengadores.
Ambas películas tomaron personajes no muy populares, porque sí, les recuerdo que hace casi más de 25 años, realmente tanto como Iron Man, Thor, Capitán América no eran ni la cuarta parte de lo que son actualmente. Estos puestos les pertenecían mayormente a los X-Men y Cuatro Fantásticos. Es simplemente increíble lo bueno que una buena pulida argumental puede hacer a estos personajes. Se les dio para hacer incluso la triada de Marvel, cosa que hasta de cierto modo los Thunderbolts hicieron, adaptaron al equipo de estos personajes no queridos o hasta desconocidos a Guardianes de la Galaxia. No estamos hablando de ustedes. Con las sobras que muchos productos fueron dejando, dándole seguimiento a personajes que pudieron ser olvidados por el camino, al igual que pasó con los Vengadores que vimos, ya que por aquel entonces las propiedades de estos personajes populares cinematográficamente hablando eran de otros productores. Pese al efecto muy similar y hasta cierto grado, genuinamente no sé qué tan planeado haya sido esto. Cierto, Loki hasta la fecha sigue siendo de los mejores personajes del MCU, incluso antes de todo lo que pasara con su serie. Dios, es probablemente mi top 2 de todo este universo. Antes de ambas temporadas ya era un buen antagonista o un buen personaje, que al nivel de construcción que tuvo hasta los Vengadores comparado a The Void, realmente The Void a mis ojos sigue funcionando mejor porque es más humano. Loki es un gigante de hielo, maldito basta. Que la primera amenaza de estos sujetos, que sí son la mitad super soldados, no serían ni la mitad de fuertes que los originales, si no fuera por Sentry. Su amenaza, pese a ser superior físicamente, el tipo cubrió una ciudad en segundos, una amenaza que incluso para los originales dudo que hayan podido combatir, porque no hay nada que combatir. The Void es superior físicamente hablando, posiblemente, dada su naturaleza y fuerza, podría derrotar a la mayoría de amenazas presentadas previamente. Físicamente pocos personajes están a su altura, pero la pelea final realmente es algo más poderoso. La pelea es psicológica. Pese a ser específicos, sí, Loki introducen a Thanos de cierta manera y para presentar a un villano digno para la película que reúne a los que venían trabajando previamente, era perfecto. Un príncipe incapaz de gobernar encajaba bien para las primeras audiencias. The Void es una evolución. No podrían presentar a un The Void antes, menos que en sus primeras fases. Es demasiado complejo, cosa que hasta para el mismo Loki tendría más adelante. Thunderbolts no es mejor, no funcionó igual, no funcionó peor. Thunderbolts demostró que este universo tiene muchas más historias que contar, que este grupo realmente sí son los Vengadores. Nos demostró que pese a los bajones cada vez más constantes de este universo y lo complejo que este mismo se está haciendo para nuevas audiencias, demostró que es lo que Marvel necesita y lo que más se le ha comentado a esta película. A fecha de este video, estando expectantes con lo que podría llegar a pasar, Thunderbolts, pese a tener una verdadera amenaza a nivel Vengadores, lo sentimos terrenal. Sorprendentemente no lo percibo como algo negativo. A lo que llegué a ver por meses tras su estreno fue considerada terapéutica. Terapéutica es una palabra igualmente poderosa para encasillar a una película y a sus personajes. Más adelante hablaremos de sus personajes. Sí, quizá Vengadores haya sido mucho mejor, con menos elementos, esos momentos de epicidad dado a ser el primer proyecto de esa magnitud, pero Thunderbolts llega al núcleo emocional de las personas. Bob, al que mencioné antes, de cierta manera nos representa, siendo el único personaje nuevo dentro de las películas. Dentro de lo que cabe es el más normal del equipo. Hasta ese momento digo normal porque el tipo claramente está perturbado y tiene un severo daño psicológico. Aún así, ¿por qué tantas personas se identifican tanto con su dolor? La diferencia de muchos con Bob es que Bob no tenemos un suero que básicamente nos convierte en Dios. Desde la primera película, el Capitán América nos dejó muy claro que tanto lo bueno y lo malo se amplía. Unstable. I mean, who knows what it did to him? That's why we build in safeguards. Didn't we make a kill switch? Yeah, but we threw it out along with everything else. Well, then remake it. I don't really care who this guy was. I do know what he can become. Lo malo en Bob era ese desprecio por sí mismo, toda esa depresión, así que veo como muchos se identifican. Pero el dolor de Bob siempre fue real, solo el suero lo vuelve una amenaza tangible para la población. La mayoría de estos personajes ya vimos por lo que pasaron realmente, pero Bob no. Estos sujetos hasta cierto grado tienen problemas reales. Y tenemos a una chica que tiene un trabajo que detesta. All I do is sit and look at my phone
and think of all the terrible things that I've done, and then I go to work, and then I drink, and then I come home to no one, and I sit and I think. Después tenemos a Uwe Seinen, cuyo desarrollo fuimos viendo en anteriores productos, pero más allá del suero, es un hombre que perdió a su familia, al igual de cierta manera que Red Guardian. El pobre hombre no solo perdió a su familia, también a su nación. Es un padre ausente, cuyo problema es más común de lo que debería y que intenta recuperar esos días de gloria. Hola, estamos un poquito en postproducción. Me estoy dando cuenta, estoy editando ahora mismo algunas cosas del video que no me están convenciendo. Sigo editando, creo que ni siquiera voy a la mitad. Creo que este es el primer video realmente así de largo que hago en mi canal, entonces mil disculpas si no le metí tanto a la edición, si el audio o en general el guión en uno que otro momento tiene agujeros. No me voy a desviar más, al menos no ahora. Hablaremos un poquito de Red Guardian, que siento que es importante destacar esta escena súper importante, que volví a ver la película por fines de este video y me encanta la película y me estoy dando cuenta que justamente me estaba saltando esta escena que es de Red Guardian, que representa creo que a lo mejor el 10% de su aparición total dentro de toda la película. Creo que esto representa el 10%, cosa que no me molesta del todo. Me alegra que al menos por un momento se le tomara en serio y que fuera responsable, que se pusiera ante Yelena y le dijera esto, y se sintió tan real, se sintió tan honesto, se sintió una conversación que no unos superhéroes, antihéroes o villanos tendrían. Se siente una plática que podría escuchar al salir a la calle, o alguna plática que algún amigo me podría contar, o cosas que realmente las personas están viviendo, y es lo que lo hace tan real. Y siento que es importante aclarar esta escena porque me encanta por lo realista que es más allá de tierna. Me encanta, ya que el otro 90% de este personaje son prácticamente chistes, y son chistes de señor, y entiendo que el punto de este señor es de que está desconectado y está, dice cosas fuera de lugar y avergüenzan a Yelena. Ok, me encanta, es esta dinámica papá-hija, no me molesta en absoluto, pero me alegra que al menos haya tenido este pequeño espacio donde sea totalmente honesto y se puedan hablar con la verdad. Todos ellos los vimos, los entendemos, no solo por haber pasado por sus caminos en pantalla, sino porque muchas veces podemos ser ellos. Al entender eso, hace sentido. Ellos ya cometieron muchas veces a sus vacíos internos. No me sorprende que hayan llegado a Bob pasando a través de sus traumas. Por eso funciona, porque ese equipo es muchísimo más orgánico. Es una respuesta tanto al mundo de este universo como a las audiencias, porque ambas partes sabemos que no hay vengadores, pero sabemos que hay amenazas que nos hacen necesitar un equipo a la altura. Thunderbolts quizás sea una respuesta a ambos. No es lo que necesitamos, no es lo que queremos, pero es lo que hay. Por alguna razón se siente conectado al mundo que se nos ha presentado. Lo hace más fácil que este equipo esté hecho con sobras, pero se siente, y esas referencias no se sienten forzadas. Pero al final sabemos que, pese a la trama no está directamente conectada, sabemos que al final básicamente es otro tráiler para el próximo gran evento que nos espera. Tengo entendido que a muchos les molestó esto, lo entiendo, pero al mismo tiempo me alegra que el mundo tal cual se siente conectado entre sí. Pese que culturalmente hablando, la primera película de los Vengadores siempre tendrá un impacto muchísimo mayor, considero personalmente, y no es justo medirlo con la misma vara en algo que se construyó en poco tiempo. A todos estos años de construcción mejoró la experiencia. Thunderbolts, más allá de una versión torcida de los Vengadores, incluso Red Guardian y Yelena haciendo los mismos movimientos que el Capitán América y Black Widow, teniendo el mismo efecto que algunos de los combates más épicos de Daredevil. El cansancio a lo largo del combate, vemos daño genuino en ellos, cómo se van cansando. Cada golpe, pese a ser brutal, pesa. Cada bala realmente puede ser el fin. Pese a que a la mitad son, en teoría, soldados fríos, son empáticos entre ellos mismos. Yelena viendo a Walker no solo con desprecio, sino con genuina empatía al saberlo de su divorcio. Ghost siendo relegada ni siquiera a un segundo plano, a un quinto plano si es posible, siendo que no se le dio en el espacio merecido. Tras la segunda temporada de Daredevil Born Again, simplemente estoy ansioso de ver a Bullseye. Simplemente siento que encajaría demasiado bien, porque my code Poindexter es a good guy.
Antes de desviarme aún más, me gustaría hablar de The Void, que es la fuerza a enfrentar, al menos directamente, pero antes tenemos que hablar de Yelena. No he profundizado demasiado en ella, pese en esencia ella ser la protagonista. El arco emocional es suyo, Bob solo refleja lo que ella necesita enfrentar. Más allá del tremendo chipeo con el que se cargaron después de la película, no la he mencionado más allá puntualmente, lo cual no es justo de mi parte, más allá que esas espectaculares escenas que nos brinda el personaje haciéndolo muchísimo más reconocible e identificable. Personalmente vi muchos individuos, sin importar el género, la mayoría diciendo soy esa. Más allá de esa monotonía que siente el personaje a diferencia de sus anteriores apariciones, más allá de Black Widow, las cuales de cierta manera la hacían sentir perdida o sin rumbo dentro de su propio universo, acá la retoman y la vuelven a construir. También funcionando como la empatía de Yelena, Red Guardian, el padre imperfecto, Bucky siendo la experiencia. So you can either do something about it now or live with it forever. Pues Alien siendo el reflejo de alguien roto. Por eso Yelena era capaz de mirarlo con tal empatía, pese a considerarlo un patán, siendo un reflejo de lo que pasa cuando te encierras y te autocompadeces de ti mismo. Ghost, pese a, como mencioné, no tener mayor relevancia, funciona. Es alguien que entiende su dolor sin necesidad de explicarlo. Cerrando el ciclo con ese abrazo que parece una resolución sosa, ¿realmente lo es? Todo ese camino que Yelena recorre a lo largo de la película la llevó ahí, más allá del nihilismo. La tipa no sabía si iba a morir desvanecida. Por eso mismo, ella terminando comprendiendo lo que necesita Bob. Ellos comprendieron que a veces ese abrazo, más que sanador, fue salvador. Fue Yelena retomando la primera conversación con Bob. I'll feel like shit sometimes. And loneliness, I get that, I get it. And that darkness gets pretty enticing, and then it starts to feel a little bit like a void. No tiene que tener sentido que unos simples supersoldados puedan ni siquiera rivalizar con esta cosa. Al menos para mí, argumentalmente hablando, lo tiene. Porque por más tentador que pueda llegar a ser ese vacío, la respuesta al final del día no fue enterrarlo, ni siquiera abrazarlo, sino levantarnos y no permitir que nos consuma. Thunderbolts tiene probablemente el clímax menos violento del MCU y uno de los más difíciles de escribir. Ya habiendo hablado de Yelena, podemos ahora mirar del otro lado del reflejo. Hablemos un poco de Bob. Realmente ya hablamos de él y de Sentry, más ahora de The Void, que en esencia son la misma persona, ¿ok? Bob es muchas cosas en esta película. A través de él se nos es más fácil al principio identificarnos al ser el único sin poderes al principio. Es ese simple humano, ha pasado por suficiente, hace lo suficiente para mejorar y a la primera oferta de ser más fuerte la toma. Podemos ver cómo Bob está perdido en su propio mundo a la vez que sus poderes lentamente empiezan a manifestarse, viendo cómo esa inocencia es corrompida por Valentina. Aquí nos alejaremos un momento y hablaremos de Valentina. Como herramienta argumental funciona, como personaje yo también sería Walker. Captain America. Walker. Tras Endgame y todo ese vacío, guiño guiño, Valentina aparece como este nuevo potencial Nick Fury, lo cual está muy lejos de acercarse, pese a ambos mayormente luchar por sus propios intereses y en momentos ser manipuladores de lo peor. Called the Avengers Initiative. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could. Por eso My God Nick Fury tenía experiencia en ello, sabía que necesitábamos algo más. Claramente el gobierno no estaba preparado para amenazas de ese calibre, tanto que entraron a un nivel de alerta que estaban tentados a lanzar misiles que probablemente hubieran desintegrado la mitad de Nueva York. Tengo que recordarles eso. ¿A qué me refiero? Nick Fury reúne personas, Valentina reúne recursos. Parece lo mismo, no lo es. Fury siempre ve potencial humano, ve algo en Tony, ve algo en Steve, incluso cuando manipula sigue creyendo en ellos. Valentina jamás demuestra eso, ella no confía, ella administra. Los Thunderbolts para ella son más que unos simples activos reemplazables. Fury representa iniciativa, Valentina representa el oportunismo. Fury busca héroes, Valentina aprovecha personas rotas. Por algo no desaprovecha ni un segundo y aparece en tumbas.
Más allá de mover la trama y manipular al punto de quererse ver maternal con Bob, más que nadie durante la película, siendo la única que sabía todo de este mismo, ella liberó a The Void. Este vacío siempre existiendo dentro de Bob, ahora simplemente manifestado en el mundo físico. The Void no destruye edificios, al menos no directamente. Sabrá Dios qué tanto daño y caos provocó por desvanecer gente del plano físico. Creo que la razón por la cual esta película conecta tanto con muchas personas. El villano no es un extraterrestre, ni un dios, ni un robot genocida. Es una sensación que, en distintos momentos de la vida, mucha gente ha experimentado. Por eso el desenlace no consiste a derrotar a The Void, sino a demostrarle a Bob que no tiene que hacer esto completamente solo. Yo sé que durante la película en ningún momento se llega a decir directamente depresión, quizá trauma y quizá culpa, pero son cosas que pese a no decirse directamente, la misma trama nos va mostrando y se queda muy implícita y es algo por la cual muchas personas lo relacionamos. Bob necesitaba que alguien permaneciera con él y eso cambia completamente el final. Marvel nos tiene demasiado acostumbrados a que su resolución de problemas sea derrotar a la amenaza. En este caso es acompañar a la amenaza. Pero no siempre es así. Ok. Yo sé que no es la primera vez que Marvel intenta resolver una trama con el poder del amor y la amistad, pero sin duda es de las primeras veces que realmente lo logran sin que se sienta burda o ridícula, o simplemente lo hicieron porque si no, no tenían manera de resolver esto. Al menos no con un solo equipo, o al menos no en una sola película. Creo que en cuyo caso en esta película sí funciona, a diferencia de las que estaba mencionando. Thunderbolts, lo mencioné antes, escribió uno de los climas más difíciles. Encontraron un balance entre lo soso y lo conveniente, porque todo esto se va trabajando desde la introducción y la correlación con nuestros personajes. El conflicto final ocurre dentro de una persona, de manera muy literal. Trata de personas rotas, evitando que otras personas rotas desaparezcan dentro de sí mismas, porque el enemigo más peligroso a veces no es el que está enfrente de ti, sino la voz dentro de tu cabeza que lleva años diciéndote que nunca fuiste suficiente. La película Avengers impulsando todo el universo que era necesario para construir todo esto que conocemos actualmente, haciendo que directamente llegara esta película hacia nosotros. El título, sí, se podría decir que es mayormente clickbait. Me pueden dejar algún comentario ahí. Sí, totalmente es clickbait, lo siento, porque compararlas me parece ridículo. Simplemente me parece fenomenal que es una reconstrucción de todo su trabajo. Y me agradan estas pequeñas referencias, ya sean directas o indirectas, de cómo se trabajan entre sí mismas. Me encanta. Simplemente es una muy buena película. Ambas podría disfrutarlas, pero me agrada que estos personajes se sienten muchísimo más reales. Y incluso Yelena, a comparación de Black Widow, sí, Black Widow apareciendo en la mayoría de películas de Iron Man y Avengers, siendo carismática hasta cierto grado, no se compara nada a Yelena. Y entiendo que Black Widow le empezó a plantear un pequeño terreno para estos personajes femeninos que no se habían trabajado muchísimo menos en las películas de superhéroes, ya que se pensaba que no iban a tener mercado, y hay ciertas películas actuales que simplemente demuestran que la sociedad está medio podrida y no ven el enfoque real de algunas películas, cosa que podría trabajar en algún otro video, pero simplemente no me da el tiempo ni la cabeza, y para cuando vean ese video probablemente yo ya esté casado. Espera, ¿qué? Me emocioné. Avengers sí es incomparable, y Thunderbolts sí es completamente incomparable, e incluso más allá de cualquier fase, incluso antes de Infinity War, la consideraría al menos sin dudarlo una de las mejores películas del MCU. Eso fue todo, me estoy matando la cabeza, llevo semanas intentando hacer este video. Creo que la edición y el audio en momentos no podría ser la mejor, pero creo que hice lo mejor que pude con el poco tiempo con el que estuve haciendo esto. Estoy haciéndolo en pequeños descansos, en pequeños momentos durante mis días. Entonces espero lo hayan disfrutado. Pueden dejarme algún comentario. Tengo ya trabajado alguno que otro pequeño guión que me gustaría hacerlo lo antes posible. No voy a prometer nada, si les soy sincero. El mundo se me viene encima y realmente soy muy feliz. A pesar de que este es un hobby, me consume demasiado tiempo para poderlo hacer de la manera apropiada y que a mí me gustaría. Sí, tengo un par de videos en mente, algunos no tan heroicos y otros incluso diría turbios, o incluso que te dejan en qué pensar.
Entonces, por favor, prendan las notificaciones y los veré cuando pueda. Y la persona que dijo que por qué el contenido corto dura tan poco es porque es un dolor de...